también me dedico pues, a la divulgación de energías renovables en base al mundo de la bomba de calor y la aerotermia y en este caso aireado. Vale, entonces, a los que no nos conozcáis, el Grupo Eurofred es un grupo catalán que tiene su sede en Barcelona y nos conocen popularmente por ser los partners de Fujitsu en el sur de Europa. ¿Vale? Tenemos también sede en Marruecos y en Chile y además tenemos una marca propia que es Daitsu, bajo la cual nosotros aunamos, digamos que soluciones que no tiene Fujitsu en el campo de la bomba de calor, pero bajo partners europeos y asiáticos. Son fabricantes que nos hacen bajo la marca Daitsu. Vale, entonces, el contenido de mi ponencia fundamentalmente es daros como una visión global, ¿vale?, de las soluciones que hay en el mundo de la bomba de calor según distintos tipos de proyectos que pueden surgir en rehabilitaciones o en obra nueva, ¿vale? Y además daros una visión de la situación en la que nos encontramos ahora mismo en el sector HVAC, que está en un profundo cambio debido a las numerosas normas medioambientales que vienen de Europa, etc., ¿no? Entonces estamos en un momento de profundo cambio. Principalmente una de esas normas es la normativa F-Gas, ¿vale?, que regula los gases refrigerantes bajo los cuales trabajan las bombas de calor. Aire-agua, agua-agua, geotermia, aerotermia, ¿vale? Entonces, esta normativa nos pone las cosas bastante complicadas a los fabricantes, especialmente en algunas soluciones donde ahora mismo no hay refrigerantes sustitutos que sean ecológicos y que aún están en investigación, es decir, que hay un calendario de eliminación de estos gases y la verdad no es precisamente dentro de mucho, es dentro de poco, ¿no? Vale, simplemente, en resumen, de todos estos refrigerantes, esto es una especie de tabla, nosotros medimos el potencial de calentamiento climático según un PCA o un GWP, que es un potencial de calentamiento de la atmósfera, ¿vale? La referencia es el CO2. El CO2 es el refrigerante natural por excelencia, ¿vale?, que tiene un GWP de 1. Cuanto más grande es el indicador, pues más potencial de calentamiento climático tiene. Los tradicionales son los hidrofluorocarbonos, ¿vale? Y son los que comúnmente se han utilizado hasta el momento. En aire acondicionado, es decir, bombas de calor aire-aire con tubería frigorífica donde no hay agua en el sistema, y luego en la aerotermia, pues el R32, el R410A, que son típicos de bombas de calor a baja temperatura o media temperatura. Entonces, ahora lo que pasa es que hay un calendario, este calendario de eliminación va a dejarnos con muy poquitos refrigerantes que ahora mismo se pueden utilizar, que son los refrigerantes ecológicos, y depende mucho del sistema, del tipo de sistema, tendremos un calendario más laxo o no, ¿vale? Por ejemplo, los sistemas de climatización entendidos como aire acondicionado, los grandes sistemas de aire acondicionado donde no hay agua en el sistema, que son grandes longitudes de tubería frigorífica, pues tienen un calendario mucho más laxo que el resto, porque ahora mismo no tenemos sustituto claro. Básicamente porque los refrigerantes ecológicos que ahora mismo tenemos son o en base a hidrocarburos, es decir, propano, isobutano, etc., amoníaco y dióxido de carbono. ¿Cuál es el problema de los hidrocarburos? Que todos sabremos, inflamables. Muy inflamables a cantidades bajas. Y luego tienes una limitación de carga, ¿vale?, por normativa, que no pueden llevar las máquinas. Entonces, imaginémonos un sistema de un VRF de un hotel enorme de 100 habitaciones con una tubería frigorífica de propano. Hombre, peligroso, ¿no? Es evidente, ¿no? Entonces, ahí estamos limitados, normalmente a sistemas o bombas de calor que son aire-agua, donde no hay manipulación de gases refrigerantes, no hay tubería frigorífica como tal, sino que está todo concentradito en una unidad exterior. Y aún así da problemas la instalación de esa unidad. No se puede colocar en cualquier sitio. Luego el amoníaco no lo puedes utilizar para confort, es decir, no podemos ponerlo en espacios públicos porque estamos hablando de un refrigerante tóxico, pero sí que es muy, muy eficiente, pero en el mundo del frío industrial, ¿vale? Es un refrigerante para el frío. Y luego está el dióxido de carbono, que es el refrigerante ecológico por excelencia, pero la inversión inicial de estos equipos normalmente es bastante más alta, ¿vale?, porque son equipos más complejos. Sí que es cierto que en los últimos años ha mejorado bastante la rentabilidad a grandes potencias, ¿vale? Vale, esto lo voy a pasar rápido porque tampoco quiero contaros aquí, haceros un doctorado, ¿no?, en refrigerantes, pero es algo que se habla mucho últimamente y los instaladores especialmente están muy preocupados por este tema y cada vez más,
porque obviamente cuanto el refrigerante, los actuales refrigerantes se eliminen, queda bastante la duda cómo vamos a cargar esos sistemas, si hay una fuga, los impuestos que nos van a meter el gas refrigerante, cuanto mayor es el GWP, más impuesto vamos a tener, dónde lo vamos a conseguir. De hecho, hay muchos instaladores que ya se están yendo a comprar refrigerante a Portugal, porque el impuesto es menor o porque es más fácil comprarlos, etc. De todos modos, entonces, ¿qué va a pasar? Los sistemas de expansión directa, que es lo que entendemos por grandes longitudes de tubería frigorífica, los fabricantes japoneses y, bueno, asiáticos, chinos, etcétera, lo que están haciendo es haciendo una pequeña transición al R32, ¿vale? El R32 y el R410A son gases también hidrofluorocarbonos. Lo que pasa que el R32 es un poquito más ecológico, entonces, aunque tiene final, también están haciendo la transición a este gas. ¿Cuál es el problema? Que cuanto más ecológico, más peligroso. Y las normativas son más complicadas, entonces necesitas mucha más inversión pues en sensores de fugas, en válvulas de todo tipo, ¿vale? Entonces digamos que no es una solución a futuro, ¿vale? Entonces, de cara a esto, ¿qué va a pasar? Pues el problema es para nosotros, ¿vale? Porque a partir de X año no podemos comercializar estos sistemas. Y lo que están haciendo los japoneses, como es el caso de Fujitsu, es investigar en algún refrigerante sintético que cumpla seguridad y ecología. Todo lo que ahora mismo no tenemos, ¿no? Entonces, bueno, está un poco en duda lo que será el futuro en este caso de sistemas, pero en mi opinión, de momento siguen siendo soluciones muy factibles, especialmente para climatologías muy cálidas, ¿vale? Porque los sistemas de expansión directa para frío son mucho más eficientes de momento que los de agua. Los de agua más en calefacción, ¿vale? Lo que es los sistemas hidráulicos. Para ello tenemos, por ejemplo, la aerotermia. En nuestro caso, la aerotermia, como comentaba antes, estamos realizando una transición hacia lo que son los gases refrigerantes. Ahora mismo las máquinas monoblocks que no tienen manipulación de gas refrigerante, es decir, que son aire-agua, sale agua desde la unidad exterior, ya todas las que tenemos van a ser de propano, ¿vale? Ya las que teníamos anteriormente ya las estamos liquidando absolutamente todas y nos vamos a quedar solo con propano y CO2. Nosotros tenemos una máquina, que es la que yo más prescribo, que es la máquina de CO2, ¿vale? Que es una máquina para agua caliente sanitaria. Esa es la limitación un poco que tienen las de CO2 ahora mismo, ¿no? Que las máquinas de CO2 trabajan con salto térmico muy grande, ¿vale? Cuanto mayor es el salto, más rendimiento conseguimos, son de alta temperatura, pueden llegar hasta 90 grados, tienen un rendimiento espectacular en agua caliente sanitaria si se instalan correctamente para su correcto funcionamiento, tienen, es decir, un esquema de principio muy particular, pero para mí es la mejor solución ahora mismo siempre y cuando salga rentable, es decir, yo creo que a partir de 50 kilovatios puede salir más rentable para una instalación de CO2, menos de 50 kilovatios probablemente la inversión inicial sea demasiado grande, a lo mejor para rentabilizarla respecto a una caldera, ¿vale? Cuando hagamos la sustitución, pero para cumplir con el Real Decreto contra la Legionela, para mí es la mejor solución, la más segura. Lo que pasa es que últimamente, en los últimos tiempos, se están poniendo máquinas de propano que también son de alta temperatura, pero las máquinas de propano pueden llegar hasta 75-80 grados centígrados, pero van a ir a un rendimiento crítico. Es decir, tú consigues esa temperatura, pero la máquina te va a dar un rendimiento limitado, ¿vale? No son como las de CO2. Sí que es cierto que las de propano, además de ACS, te suelen dar también calefacción para radiadores de hierro, que son las únicas que son capaces de calentar radiadores de hierro, y bueno, se utiliza más, en los últimos tiempos se piden un poquito más, pero para instalaciones críticas, como por ejemplo un hospital, un centro de salud, que tenga un poco de demanda, ¿vale? Una demanda de intermedia alta, o hoteles, ya se piensan las de CO2, ¿vale? Antes eran más caras en inversión inicial que ahora. De hecho, en los últimos tiempos, por lo menos el último año, hay muchos proyectos que iban con propano, que yo he detectado, y que al final decidieron probar con CO2, ¿vale? Por la preocupación del tema del Real Decreto contra la Legionela, que es bastante estricto ahora. Vale, nada. Estas son las máquinas de propano, que estas son las pequeñitas, hasta 17 kilovatios que tenemos, las voy a pasar un poco rápido, y estas son la novedad. En los últimos años se ha incorporado, pues, digamos, en la normativa, más carga, ¿vale? De propano, isobutano y hidrocarburos. Entonces, en los últimos 2-3 años empezaron a aparecer ya máquinas más grandes de propano, ¿vale? Estas, por ejemplo, tenemos hasta 100 kilovatios.
al principio, cuando empezaron a salir las máquinas aerotérmicas de R290, que es el propano, las había como mucho de 16 kilovatios porque por normativa tú no podías tener más X carga, ¿no?, de R290 en una instalación. Entonces, estas máquinas, ¿cuál es la limitación? ¿Dónde pones la unidad exterior? La unidad exterior debe de ir fuera, en el exterior, con una serie de normas, ¿vale?, que no puede estar cerca de un cuadro eléctrico, una serie de normas que van en base al RECIF y que es, bueno, es normativa de instalaciones térmicas. Pero si la pusieras en el interior, que ya estaría el problema, tendría que tener una ventilación muy especial y ya traería muchas problemáticas, ¿vale? Es la limitación que tiene el propano, que al final no deja de ser, que si hay una fuga, pues es un gas inflamable. Como también puede ser el isobutano. Lo que pasa es que aquí en España hay pocas máquinas de isobutano. En Italia sí que hay muchos fabricantes que tienen máquinas de isobutano. O las neveras. Hemos visto muchas neveras, pequeños frigoríficos que van con R290 o R600A, que es el isobutano. ¿Vale? Nada, simplemente aquí tenemos tres modelos, uno de 40, otro de... Bueno, uno de 30, uno de 40, otro de 50 y uno de 75, que bueno, en un clima medio te llega a 100 kilovatios. ¿Vale? Estas máquinas se pueden poner en cascada, con un control en cascada, hasta 17 unidades, es decir, puedes poner potencias muy grandes, ¿vale? Siempre y cuando tengas sitio para poner las unidades exteriores. Vale, ¿qué más? Esto lo estoy pasando un poco rápido porque son todo esquemas de principio. Mira, este es un ejemplo de una cascada de dos máquinas de 17 kilovatios de propano, que va con un esquema un poco especial que nosotros recomendamos con un intercambiador de placas, que es esta cosita que veis aquí, y que va a unos acumuladores en serie y luego por este lado iría a calefacción o clima, si pones frío y calefacción. Este esquema es el que nosotros recomendamos para cumplir con el Real Decreto contra la Legionela, ¿vale?, con máquinas de propano. Porque el Real Decreto contra la Legionela te dice que el último acumulador que llega a consumo tiene que mantenerse a 60 grados uniformemente. Y tradicionalmente las aerotérmicas se solían poner con interacumuladores, que es un depósito donde hay un intercambio térmico, no acumula agua caliente que va a consumo, sino simplemente que la aerotermia con un intercambiador pasa esa energía calorífica al agua que viene del agua fría. El problema es que los interacumuladores pierdes bastante potencia y no consigues mantener una uniformidad, ¿vale?, de temperatura. Y estas máquinas no tienen la suficiente fuerza, ya van en momento crítico, para cumplir con ese Real Decreto con un interacumulador. Entonces estos esquemas, lo comento si hay algún instalador en la sala, porque yo insisto mucho en que se cumplan con propano, porque ya se están dando muchos casos de clausuras de instalaciones por no cumplir con el Real Decreto contra la Legionela por ir con propano. Vale, entonces, nada, aquí selección del sistema según tipo de proyecto. Voy a ser rápida porque ya veo que se me está acabando el tiempo y la presentación es bastante amplia y quería llegar a un proyecto que es aquí en la provincia de La Coruña, ¿vale?, en Santiago de Compostela, y os lo enseño con unas máquinas de CO2, ¿vale? Entonces, nada, simplemente, distintos tipos de proyectos, residencial, terciario e industrial, ¿vale? En residencial, comunidades de vecinos, por ejemplo. En este caso es un caso real, no lo comento, pero es un caso real. 70 viviendas con radiadores de aluminio, ubicación en La Coruña, ¿vale? Una gran centralización, pues puedes ir a lo asequible o un poquito más exigente. En este caso, pues una opción económica sería utilizar, por ejemplo, lo que entendemos por chillers, que son enfriadoras, bombas de calor y frío, para dar calefacción, en este caso solo calefacción porque son radiadores, ¿vale? Y luego independizamos el agua caliente sanitaria y en este caso, para economizar, se le puso una sola máquina de R290. Al instalador nunca le va a hacer mucha gracia ir solo con una máquina de ACS, obviamente, porque es crítico si te quedas sin agua caliente. Pero las chillers pueden dar agua caliente sanitaria y las utilizaría como soporte. ¿Y por qué no las uso también para ACS? Porque son máquinas menos eficientes en agua caliente sanitaria, no llegan a tanta temperatura, pero en caso de necesidad pueden dar soporte a la otra en caso que tuviera una falla, ¿vale? Entonces, una situación, este sería un caso muy económico, de hecho, para una centralización. ¿Cuál sería la mejor solución? Meter una máquina de CO2. Lo que pasa es que las máquinas de CO2, como os decía, al final la inversión es más importante al principio y aquí estaríamos en una demanda
intermedia. Entonces sí que es cierto que la rentabilidad frente a una sustitución, una rehabilitación de calderas, a lo mejor no sería la apropiada dependiendo del líquido que tuviera esa comunidad de vecinos. Ya sabemos que las comunidades de vecinos traen más cola, ¿no?, a la hora de negociar, especialmente porque depende mucho de subvenciones, etc. Pero ahora con el tema de las CAEs, por ejemplo, yo lo veo una oportunidad, siempre que se unen muchos proyectos. Sabéis que las CAEs tienes que llegar a un ahorro de unos 30 megavatios al año y se pueden aunar proyectos para llegar a ese ahorro y luego pues puedes entrar en CAEs, ¿vale? Lo que pasa es que estos proyectos son pequeños para ir solos, ¿no?, para las CAEs, pero bueno, es interesante. Y nada, otra opción es centralizarlo todo con máquinas de propano. Ahora, como tenemos máquinas más grandes, ya podemos llegar a estas grandes centralizaciones con cascadas de números, con menos máquinas que antes. Porque cuando empezaron, hay un competidor nuestro, alemán, que empezó con las máquinas de propano, que viene del mundo de las calderas, que hacía a lo mejor cascadas de 12 máquinas de propano. Claro, eso es una locura. Una locura de cara a la inversión inicial, pero se hicieron, especialmente en los primeros años. Bueno, y nada, esto lo voy a pasar y os quería enseñar esto. Espera, y ya termino. Este es un caso ejecutado en Santiago de Compostela, ¿vale?, en el Gran Hotel de los Abetos. Si alguna vez lo habéis visto, este mítico hotel que está a las afueras, yendo hacia la carretera antigua de la Bacolla, del aeropuerto de Santiago, pues aquí había unas calderas de gasóleo enormes que daban agua caliente sanitaria, tanto a la lavandería como al hotel. Aunque hay una parte del hotel que ahora está en estudio y que, bueno, si todo va bien, a lo mejor entramos nosotros también. Vale, entonces, lo que se hizo fue sustituir las calderas de gasóleo que daban agua caliente sanitaria, tanto a la lavandería como a todo el hotel, y estábamos hablando de más de 10.000 litros al día de consumo. Es muy grande el consumo de este hotel, ya es un hotel con una cierta entidad, ¿no? Entonces, en este caso se hizo un estudio también de amortización respecto a las calderas y, bueno, la verdad es que ya, como estamos hablando de una potencia ya importante y una demanda importante, salía bastante rentable colocar máquinas de CO2. Y se pusieron 2 máquinas de 50 kilovatios con una acumulación de 8.000 litros. Porque las máquinas de CO2 no solo trabajan con acumulación, sino también instantáneo. Entonces, normalmente van con un poco menos de acumulación que la demanda total real en el edificio. Y se pusieron, esto es un esquema curioso y bastante aparatoso, porque no cabían los acumuladores tan grandes, normalmente se ponen varios en serie, y se tuvieron que poner 8 acumuladores de 1.000 litros, porque era una sala de calderas muy bajita, entonces pusieron una serie de... ¿Y por qué se ponen en serie en estas máquinas? Porque, lo que os decía, trabajan con un salto térmico muy amplio. Entonces, lo que hacen estos acumuladores es, el primero va a consumo, y el último se mezcla con el agua de red. Entonces, lo que hacen esos acumuladores es que se controle el retorno a las máquinas. Es decir, la máquina va a impulsar, imaginémonos, a 80 grados, y si le llega a 20 grados el retorno, va a conseguir un rendimiento muy alto. Si ese salto es más bajito, pues mucho menor será el rendimiento. Por eso en calefacción, donde trabajamos con saltos muy pequeños, es más difícil que den un rendimiento acorde. Por lo menos este tipo de máquinas. ¿Hay máquinas de CO2 que dan calefacción a gran rendimiento? Sí, las hay. De hecho, el fabricante de esta máquina las tiene. Pero estamos hablando de máquinas muy industriales con un coste, aún ahora, muy grande, que probablemente su rentabilidad sería a partir de 500 kilovatios o instalaciones enormes, ¿vale? Pues nada, aquí termino y bueno, ahí veis la máquina, sí, está muy a la vista, de hecho, si vais por el hotel, la veis fuera. Son 2 máquinas de 50 kilovatios que son bastante grandes, como veis. Bueno, pues nada, muchas gracias.